Star Trek en la oscuridad es la segunda peli Trekkie de J.J. Abrams. El guión adapta una de las tramas de la serie original que ya habían sido readaptadas en otra ocasión, por lo que el argumento oscila entre el homenaje cutre y el triple salto mortal. La peli me encanta hasta que acaba la reunión con el almirante Marcus. Luego tiene partes que me gustan mucho, me gustan poco, me gustan menos, me gustan más. Muy irregular la peli, es como un buffet donde tuvieran todo tipo de comidas, pero te obligaran a comer un plato de cada comida. Por supuesto que vas a comer bien, no vas a salir con hambre, pero disfrutarías mucho más si pudieras dosificar todo en varios días. Para mí lo más reseñable de Into Darkness es ver a Spock de nuevo como capitán en funciones. En el doblaje de España lo dobla Roger Pera y siempre es un gusto oírle decir gracias y por favor. En pantalla, por favor. Gracias, teniente. Mi escena favorita de la peli anterior también era la escena donde vuelan y en esta secuela no se gastaron muchas neuronas y repitieron una premisa similar. ¿Y qué demonios? Yo me crié con Dragon Ball, es normal que me guste ver a valientes guerreros cortando el viento a toda velocidad. Benedict Cumberbatch estaba muy de moda hace 10 años, entonces lo pusieron en el cartel para atraer a los fans de Sherlock, pero realmente no me parece una buena elección de reparto. No es porque me recuerde demasiado a Sherlock, tampoco es por razones spoiler que hace medio siglo no importaban, tampoco es porque le preguntaran si él creía que Sherlock Holmes estaba en el espectro autista y él dijera que no, demostrando una ignorancia irresponsable en una figura pública y perpetuando una serie de falsos mitos peligrosos en contra de todo un colectivo. Es porque es muy feo y le ponen la cámara muy cerca. El pobre se pone a hacer muecas y todos le aplauden porque tiene la voz muy gorda. Para mí, Cumberbatch ya tuvo su papel cumbre en el cine y fue en Zoolander 2. Bromas aparte, otro aspecto criticable sería el trato al personaje de Uhura. Es un personaje con muchas líneas, pero el único momento donde muestra ser algo más que la novia de Spock es cuando habla Klingon. En el resto de escenas sus quejas solo sirven para que Spock diga lo que siente de un modo explícito. Uhura no sirve más que para traducir las emociones de Spock al público. Al igual que me pasó con Star Trek V, lo que más me gusta es la música. Michael Giacchino es un genio de la partitura. El tema principal de estos Enterprising Young Men es tan emocionante que me da igual que metan la nave bajo el mar o hagan mil locuras, yo todo me lo creo. Los créditos finales te regalan una mezcla entre el tema de Alexander Courage de la serie original y el tema nuevo, que la verdad me gustaría que hubieran puesto al principio de la peli. Me da igual que los niños sean unos impacientes, estas cosas siempre se han puesto al inicio. En la peli del 2009 y en Beyond también hacen una mezcla similar, pero la de Into Darkness es mi favorita. Además el tema de London Calling es realmente bello, es el tipo de tema que te da ganas de aprender al piano. Cuando acaba la película, recomiendo quedarse a escuchar los 8 minutos de créditos. Forman toda una coda con lo mejor de la película. No sé por qué razón, todos los trabajos de Michael Giacchino me parecen muy eficaces, pero los de Into Darkness me parecen especialmente inspirados. Por el final de la peli no será. Alex Kurtzman y Roberto Orci se lo autoplagiaron de un final alternativo que les rechazaron en otra película. Por suerte en esta época, Kurtzman y Orci dejaron de trabajar juntos. Nunca sabremos quién de los dos escribía las cosas buenas y quién se largó a hacer Discovery.